Ya, vamos a invitar a Carlos. En este momento vamos a invitar a otra persona con la que va a tener. Carlos, ¿qué tal? ¿Enviaste el enlace? Sí, 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 ya le pasó por WhatsApp y por TikTok. Te escucho despacito, no sé si es por el celular. A ver, hola, hola. A ver, A ver, a hablo ver. y escucho. Igual yo no voy a hablar mucho, así que no creo que haya problema. Hay que esperar a que se una la persona ¿Me con la que vas a escuchas? debatir. Sí, sí, sí te escucho. Antes te estaba escuchando medio despacio. Chicos, el día de hoy vamos a tener un debate Vale. interesante con respecto. Claro, la cuestión va a ser si es que el tomismo es ciencia. Algo tan sencillo como eso. Cada uno va a Claro. esgrimir y es sus argumentos por lo cual consideran por qué debería de llamarse o no debería de llamarse ciencia a la disciplina tomista, ¿no? Que vendría a ser la doctrina que practica las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. En conclusión, vamos a esperar. Carlos va a ir con un usuario que en TikTok está como profe, si no me equivoco. Justo acaba de unirse. Perfecto. ¿Ya? Cuando se una voy a empezar a explicar las reglas y pues podrán comenzar. Ya acepté al usuario. ¿Qué tal? Profe, disculpa, cómo es que puedo referirme a ti para no estarte diciendo profe? Discúlpame. A mí no me molesta que me digan profe, pero si querés llamarme por mi nombre, puedes decirme Mateo. Yo quería hacer un pequeño pedido acerca del link de este directo para poder compartirlo. Ah, Carlos no te lo facilitó. Sí, sí, Yo le había Carlos. pedido que me lo pasase por WhatsApp. Ah, sí, sí, muchísimas gracias, Carlos. Perfecto. Entonces, a los que se van uniendo, los voy poniendo en contexto. Vamos, el día de hoy, Carlos va a tener un debate con el profe Mateo con respecto a si es que el tomismo es una ciencia, ¿no? Cada uno va a esgrimir sus posturas. Carlos está a favor de llamar ciencia al tomismo y el profe está en contra. Cada uno va a postular sus argumentos. Esto va a ser sencillo, no va a ser muy complicado. Cada uno va a tener una presentación de 6 minutos. Luego, con una respuesta a sus presentaciones, cada uno de 4 minutos, y luego van a tener una ronda de réplicas de 3 minutos cada uno, o sea, un 3 por 4, ¿no? Luego, una sección de preguntas de solo 2 minutos y finalmente 2 minutos para sus conclusiones. Yo solamente voy a participar en estos tres casos. Cuando me toque darles el tiempo, en caso alguno de los dos esté interrumpiendo al otro en su momento de réplica o de explicación, y en caso, digamos, haya faltas de respeto excesivas, ¿no? Que no creo que haya realmente. Considero que los dos van a dar un debate interesante y a la altura. Así que eso sería todo. Ahora lo único que tendrían que hacer, bueno, sería presentarse y luego comentarme a quién de los dos les gustaría iniciar con su presentación. Sería bueno que te vayas presentando primero tú, Carlos. Bueno, entonces, ¿qué puedo decir? A ver, soy Carlos Hernández. Soy por el momento un autodidacta en filosofía que por parte divulga filosóficamente en comparación o junto a otras personas ya más metidas en el tema, más académicas. Y bueno, hago contenido en TikTok y me dedico por el momento a la formalización de ensayos filosóficos que pueden encontrarlos en mi link de Drive y más próximamente en la página academia.edu. Perfecto. Tú, Mateo, puedes hacer una presentación sencilla con respecto a tu persona. Muy bien. Mi nombre es Mateo Marchetti, soy uruguayo, tengo 29 años. Doy clases de matemática aquí en mi país, en educación secundaria. Estoy titulado de profesor de matemáticas hace ya 3 años y enseño hace 6 años y medio aproximadamente. Y bueno, siempre me han interesado los temas en filosofía, todo lo que tiene que ver con epistemología, las ciencias en general, las cosmovisiones filosóficas, la religión, Dios, el tomismo en particularmente lo encuentro atractivo y siempre son temas interesantes que, bueno, me apetece hablarlos, me parece debatirlos
y si puede ser de forma, por supuesto, respetuosa e interesante, cosas que tanto nosotros mismos como los espectadores se puedan empapar de estas ideas, muchísimo mejor. Perfecto, Mateo. Bien. A ver, chicos, entonces han decidido quién de los dos les gustaría comenzar. Para los que se van uniendo nuevamente, les voy a dar un contexto súper rápido. El debate corresponde a si es que el tomismo es una ciencia o no. Carlos va a defender la postura de que el tomismo es una ciencia y Mateo, el profe, va a defender que no. ¿A quién de los dos les gustaría comenzar? Chicos, de todas formas, igual, modérense en los comentarios para los que están viendo el directo, ¿no? Porque si es que veo comentarios ofensivos hacia cualquiera de los dos debatientes, lamentablemente voy a tener que silenciarlos. Así que, ¿alguno de los dos les gustaría empezar? Si quiere, él puede empezar, no tengo problema. Bueno, si no hay ningún problema, podría empezar yo. Dale, a ver, comienza. Si Carlos está de acuerdo, ¿sí? Claro, claro. Entonces, yo te doy el tiempo. 3, 2, 1, puedes comenzar. Bien. Bueno, mi postura básicamente es que el tomismo no es una ciencia, ¿sí? Yo lo que voy a hacer a continuación es dar una definición de ciencia que ha sido de manera construida de manera paulatina por lo que fueron los concilios del Círculo de Viena, ¿sí? Tomando en cuenta esa gran discusión entre los positivistas lógicos y los positivistas falsacionistas acerca de, hasta qué punto delimitar cuáles iban a ser los conceptos más fundamentales o cuáles van a ser en esencia los pasos metodológicos, ¿no?, de lo que es en esencia la metodología científica. La ciencia es un sistema de conocimiento basado en la observación, basado en observaciones consistentes y experimentos replicables que buscan explicar y predecir los fenómenos empíricos. La ciencia utiliza un proceso metódico y riguroso para obtener y validar la información, y sus teorías y leyes son revisadas y mejoradas continuamente a medida que se recopila más información. La ciencia abarca una amplia variedad de campos, incluyendo biología, física, química, la geología, la astronomía, entre otros. Todas estas ciencias comparten una metodología unitaria. Esto es muy importante recalcarlo, dado que, si se quiere, la psicología, por ejemplo, actualmente no maneja una metodología unitaria. Están en pos de convertirse en lo que es una ciencia rigurosa, porque existen dos paradigmas enfrentados en lo que es la psicología moderna. Por lo menos en ese sentido, en el sentido de metodología unitaria, podríamos decir que la psicología no es una ciencia, a diferencia de la física, la biología y la astronomía. La historia también es una ciencia. No es una ciencia natural, pero sí se considera una ciencia social, dado que está caracterizada por los pasos metodológicos que voy a caracterizar a continuación, además de una metodología unitaria, que opera independientemente, una metodología unitaria que opera independientemente de la cultura, ubicación, tiempo o incluso formación, haciendo que la ciencia pueda ser practicada más allá de toda titulación, mientras dicha investigación cumpla con los pasos del método científico. Los pasos son: se formula un problema. El primer paso es identificar un problema o pregunta que se desea responder. El segundo paso es la recopilación de información. Una vez formulado el problema, se realiza una revisión exhaustiva de la literatura científica relevante para obtener información previa, es decir, si el problema ya no se investigó previamente. La formulación de hipótesis. Se formulan hipótesis tentativas para responder el problema o pregunta de investigación. 2. Se realizan experimentos u observaciones. Se planifican y realizan experimentos u observaciones para probar las hipótesis formuladas. 5. Se hace un análisis de datos, se recopilan y analizan los datos obtenidos a partir de los experimentos u observaciones. 6. Se constatan los resultados, se analizan los resultados y se determina si las hipótesis formuladas son verdaderas o falsas. Esto siempre es posible, dado que toda hipótesis científica ha de ser falseable, es decir, poder ser demostrada falsa. Y 7, comunicación de resultados. Se comunican los resultados y conclusiones a la comunidad científica a través de publicaciones en revistas especializadas o presentaciones en conferencias. ¿Sí? Y por último, 8, revisión y replicación. Finalmente, otros investigadores revisarán y replicarán los experimentos y resultados para confirmar o refutar las conclusiones. Es decir, siempre que una pregunta en ciencia se vuelve importante, dicha información es constatable y replicable por cualquiera que tenga los medios y conocimientos necesarios. En caso de que la replicabilidad no se esté tomando en cuenta, siempre la ciencia está en pos de mejorar, mientras se adquiere información nueva, por supuesto, dado que la ciencia en ese sentido no es dogmática. ¿Sí?
¿Cuánto tiempo me queda? Me gustaría saber. A ver, le voy a poner pausa en este instante. Tu introducción ha durado 3 minutos con 53 segundos. Así que prácticamente te quedan 2 minutos con 7 segundos. Bien. Ahora lo que me gustaría hacer aparte es definir tomismo, ¿sí? Por lo menos la concepción de lo que es el tomismo desde una concepción académica, de lo que he entendido yo por lo que es las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino, ¿tá? O por lo menos en términos generales, lo que se entiende por tomismo. El tomismo es una corriente filosófica y teológica que se desarrolló a partir de la obra del filósofo y teólogo Santo Tomás de Aquino, en la Edad Media, y se basa en la filosofía aristotélica y en la teología cristiana, y busca armonizar lo que es la razón y la fe. Santo Tomás de Aquino es considerado uno de los pensadores más influyentes de la Edad Media y su obra sigue siendo estudiada y debatida en la actualidad. Sus enseñanzas se han convertido en una de las bases del pensamiento cristiano y han tenido una gran influencia en la filosofía, la teología y la ética. El tomismo defiende la existencia de Dios como un ser necesario, eterno, inmutable, y sostiene que la razón humana es capaz de conocer la existencia y la naturaleza de Dios a través de la observación de la naturaleza, de la reflexión sobre el ser humano y su fin último. También aborda temas como la moral, la política, la economía, defiende la dignidad de la persona humana y la importancia de la virtud de la vida humana. En resumen, esta es una descripción en términos generales de lo que es el tomismo, y me gustaría abordar cuál es la metodología que el tomismo imparte. Es decir, el tomismo utiliza un enfoque sistemático y lógico para la investigación filosófica y teológica, que se basa en la filosofía aristotélica y en la tradición cristiana. El método que utiliza el tomismo incluye la observación y la descripción de los hechos. Tomás de Aquino creía que es importante conocer los hechos y las realidades objetivas antes de llegar a cualquier conclusión. La reflexión y la deducción, a partir de la observación de los hechos, el tomismo utiliza la razón y la lógica para llegar a determinadas conclusiones. La consideración de la autoridad y la tradición, el tomismo valora la tradición, la autoridad de los padres de la Iglesia y de los santos y místicos cristianos, y utiliza estas fuentes para confirmar o refutar conclusiones. Esto es muy importante. Y por último, la utilización... sí, perdón. Sigue. Sí, y por último, la utilización del método dialéctico. Es decir, el tomismo utiliza el método dialéctico que consiste en la discusión y el debate de ideas y conceptos para llegar a una comprensión más profunda de la verdad. Es decir, a la hora de considerar la autoridad y la tradición, se utiliza la fe como una guía negativa sobre cuáles son las conclusiones correctas que se pueden dar dentro de una metodología tomista. Es decir, toda conclusión racional, todo método utilizado por la razón utilizada como guía positiva, es decir, la razón nos dice por dónde ir, pero la fe y la teología revelada nos dice por dónde no ir. Es decir, si la razón nos dice algo así como que Jesús de Nazaret no resucitó, ese camino no ha de ser tomado porque el camino de la fe, como guía negativa, nos dice que eso no podemos cuestionarlo. Es decir, no se puede cuestionar ese determinado hecho teológico. Entonces, en esencia, la metodología del tomismo es combinar fe y razón. La razón como una búsqueda, como una guía positiva, y la fe como una guía negativa. Mientras los hechos, la observación o las conclusiones racionales que se lleguen a conclusión, si van en contra de lo que es la teología revelada, en este sentido, las conclusiones no se pueden tomar como verídicas o no se pueden tomar como ciertas. En este sentido restrictivo, la ciencia como metodología no posee estas características. No se restringe por si existe una teología revelada a la cual se le deba hacer caso constante y universal. Por eso yo quiero remarcar principalmente esta diferencia como un gran rasgo distintivo entre lo que es la metodología científica y el tomismo. Y con esto te pasaste 1 minuto con 50 segundos. No creo que haya problema en también darle 1 minuto con 50 segundos a Carlos, ¿no? No sé qué opinas, Mateo, para dar ese tiempo que te has pasado. No hay problema, ¿no? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Listo. Entonces, Carlos, comienza cuando yo te diga. Espérate un ratito, tengo que reiniciar esto. Y ya, esto sería 7 minutos con 50 segundos. Listo. Puedes comenzar en 3, 2, 1. Carlos.
Bueno, antes de todo creo que hace falta poco bloquear a Luis de Crítico Omega porque anda molestando, pero ya con la cuestión del tema. Es, claro, este tema es más que todo de filosofía de la ciencia, o sea, hay que discutir las bases filosóficas de lo que vamos a considerar como ciencia. Por ejemplo, Mateo en su presentación ha dicho que él adquiere, por decirlo de manera general y para no perder tiempo, es una definición positivista, claro. Es una forma sintética que da Mario Bunge al inicio de su libro La ciencia, su método y su filosofía. Todo lo que explicó Mateo, cada paso que ha explicado, o sea, también qué se entiende por racional, porque Bunge define a la ciencia como el conjunto de conocimientos críticos racionales. Bunge dice, bueno, primero, racional se entiende por A, B y C y así, o sea, es muy esquemático, pero el tema aquí no es tanto defender de facto una definición en filosofía de la ciencia, sino demostrarla, ¿sí? Porque, claro, yo puedo decir el tomismo es ciencia y justamente yo con eso lo que estoy diciendo es que el tomismo es científico porque se adjudica a la noción de ciencia. No estoy diciendo que el tomismo es una ciencia como si fuese la biología. No, el tomismo es científico y va a ser ciencia, sí, se va a adjudicar una ciencia cuando haga metafísica, ética, filosofía de la mente y demás. Pero yendo a mi demostración de mi filosofía de la ciencia, precisamente se define ciencia, como justamente el conjunto de conocimientos que parten de los efectos para llegar a las causas de manera metodológica. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, primeramente, que hay un vínculo causal necesario entre lo particular y lo universal. Esto quiere decir que justamente cuando hay una relación necesario particular es que verdaderamente yo puedo hablar de un conocimiento porque lo particular es a partir de lo necesario. Entonces, de esa manera, por ejemplo, una vía metodológica general para cualquier cosa, para ver si se puede llamar ciencia en el sentido escolástico, es que tenga una rigurosidad causal. Esto quiere decir que cuando postula explicaciones causales, ¿sí? Esas explicaciones causales tienen que tener de suyo justamente vínculos causales, saber por qué verdaderamente el efecto es justamente ese efecto de esta causa. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la astrología no es ciencia porque adjudica cuestiones tan accidentales y tan apetitivas como lo son las operaciones o causas finales de las rotaciones de los planetas a cosas tan de nuestra libertad como lo que nos sucede, las elecciones que yo hago en la vida, etcétera. Por eso la astrología no es ciencia ni es científica. En ese sentido, la demostración que yo quiero aportar es refutando el problema de la inducción, porque justamente toda esta visión positivista moderna se basa en eso, en un heredar de las críticas metafísicas de Hume. ¿Sí? En ese sentido, el problema de la inducción plantea que hay una real diferencia y una separación entre el conocimiento necesario y el conocimiento contingente. Justamente Mateo hoy creo que implícitamente lo ha hecho, o sea, se divide entre ciencias fácticas y ciencias formales o ideales, como dice Bunge. Entonces, para refutar eso y para ir de lleno con lo que se llama inducción completa, que es justamente no mezclar, sino equiparar lo universal y necesario con lo contingente y particular, es, por ejemplo, la vía de la relación particular necesario. Y lo voy a tratar de sintetizar por el tiempo. Pero la relación es que, por ejemplo, un nominalismo no puede explicar bien el problema de los universales porque aunque yo diga que por ejemplo, el universal perro que une a cada perro ente particular a pesar de sus modificaciones accidentales es algo vacío que yo me invento, en realidad no lo resuelve porque es una abarcación metafísica muy superficial, de tal manera que yo tengo que mínimo aceptar lo que yo llamo un realismo esencialista, es decir, que realmente hay esencias en cada cosa particular y justamente a pesar de cada modificación accidental que puede haber como el tamaño, la figura
u otras cosas, el color, etcétera, justamente son eso. Hay algo necesario en ellos mismos y justamente que funciona como nexo, ¿sí? Y eso el nominalismo no lo puede explicar, ¿sí? Porque yo puedo explicar del hecho de que, por ejemplo, un perro particular puede hacer una X acción que este otro perro particular que, por ejemplo, puede variar en el modo de ser accidental o como por ejemplo con un lobo pueden tener semejanzas en el género Canis. En ese sentido, ahí yo veo que hay algo más fundamental, más ontológico o metafísico que funciona como un principio, que en este caso es un realismo universalista, ¿sí? En ese sentido, por eso el tomismo es científico y por eso todo aquello que acepte el realismo de los universales tomista o aristotélico, más allá de mis críticas al realismo aristotélico con respecto al problema de los universales, es científico. ¿Por qué? Porque no se para arbitrariamente como hace Hume, porque Hume ya de facto y aparte con su principio epistemológico. En ese sentido, algo es ciencia primeramente porque hay una sucesión causal, ¿sí? Cuando yo abstraigo conozco sensitivamente los accidentes del mundo, yo puedo abstraer justamente la forma y de ahí empezar a empezar a ligar todo sistemáticamente. Por ejemplo, la física siempre va a estudiar lo accidental, pero claro, estudia lo accidental en relación a aquello que le antecede causalmente, ¿sí? Entonces, son ciencias, ¿por qué? Primeramente, porque siguen una metodología causal y cada una va a aplicar una metodología que no vaya contra esa metodología causal, porque el principio de causalidad es universal. En ese sentido, por esta demostración de los universales, el tomismo es científico. El tomismo no es una ciencia. No es que yo por ser tomista sea una especie de científico. Un tomista recién va a ser, digamos, un científico cuando haga metafísica, cuando haga ontología, cuando haga filosofía de la mente. Asimismo, un aristotélico de por sí no es un científico, sino que va a ser un científico cuando haga alguna ciencia filosófica. Así pues, también con esa refutación a la inducción, se refutan todas esas tesis empiristas, como por ejemplo Carnap, que decía que el alma no es comprobable empíricamente, entonces no es algo que exista por sí. Bueno, eso es absurdo, porque claro, si yo quiero abordar una cuestión inmaterial y lo reduzco a una cuestión empírica, eso es como decir, yo sé que... Por ejemplo, yo sé que Dios es inmaterial, pero quiero pruebas físicas de él. Es una deshonestidad intelectual. En ese sentido, lo que tiene que hacer Mateo, creo yo, en las respuestas es dar una justificación positivista o empirista de por qué su definición de ciencia es superior al atomista, siendo que hay una consonancia entre lo particular y necesario según la demostración muy sintética que he dado. Entonces ahí quedaría. Bien, han quedado exactamente 15 segundos. Chicos, recordemos, esta es la parte de la presentación en la cual cada uno postula sus argumentos para defender su punto. Ahora vamos a ir a la parte de respuestas a la presentación, en la que Mateo va a responder a la presentación de Carlos y luego Carlos a la presentación de Mateo. Son solamente 4 minutos. Avísenme si es que ya están listos. Mateo, coméntame para poner el cronómetro. Sí. Listo, entonces comenzamos en 3, 2, 1, va. Bien, voy a tomar algunas de las cosas que dijo Carlos. Él dijo, no estoy diciendo que el tomismo sea una ciencia, sino que el tomismo es científico. E invocó, entiendo yo, una redefinición, que entiendo que él está tomando uno de estos filósofos particular, ha tomado un filósofo particular argentino, y entiendo que ha invocado una redefinición de que la ciencia se toma como el conjunto de conocimientos para llegar a las causas de manera metodológica. O sea, se define ciencia como el conjunto de conocimientos para llegar, o sea, que parte de las causas, o sea, para llegar a las causas de manera metodológica. O sea, hay un vínculo necesario entre lo particular y lo causal. En este sentido, yo entiendo que bajo esta definición, yo entiendo que el tomismo sí que sería ciencia, porque estamos hablando de que si nos subordinamos a esta definición, existe una correlación metodológica entre efectos que percibimos del mundo y se trata de, bajo una cuestión metodológica, llegar a determinadas conclusiones. En ese sentido, creo que bajo la definición que está trayendo, o bajo la redefinición que está trayendo Carlos a colación, en este sentido el tomismo sería ciencia. Creo que principalmente aquí el problema sería que, subordinándonos a esta definición, otro montón de cosas que coloquialmente o que de manera formal no se consideran ciencia,
empezarían a considerarse ciencia, como por ejemplo las cosmovisiones éticas, por ejemplo, o las cosmovisiones estéticas. Es decir, existen diversas teorías y metodologías éticas que buscan diferenciar lo bueno de lo malo. Al igual que en la estética, la moralidad es subjetiva y depende del contexto cultural y personal de cada individuo, algunas teorías conocidas, más conocidas, son el utilitarismo. Bueno, según esta teoría, una acción es moralmente buena si se conduce al mayor bienestar o felicidad para el mayor número de personas. La deontología, en esta teoría, una acción es moralmente buena si cumple con un deber o regla moral absoluta, independientemente de sus consecuencias. El consecuencialismo, en este enfoque, una acción es moralmente buena o mala en función de sus consecuencias. El Virtue Ethics, esta teoría se centra en la moralidad de una persona y sostiene que una persona es moralmente buena si posee ciertas cualidades virtuosas como la justicia, la compasión y la honestidad. En fin, existen muchas teorías éticas que buscan diferenciar lo bueno de lo malo a través de pasos metodológicos. Subordinándonos a la definición que está trayendo Carlos a colación, deberíamos detachar estos principios metodológicos éticos como científicos. Bueno, ok. A mí me parece bien, pero bueno, estaríamos ampliando, creo yo, lo que entendemos de manera fáctica por ciencia. Y no solamente ocurriría en la ética, también ocurriría en la estética. Estamos hablando de que existen también diversas teorías y metodologías en estética que buscan diferenciar lo bello de lo que no lo es. Quiero que se me mencione cuando me queden, puede ser cuando me queden 30 segundos que se me haga una mención. No quiero pasarme del tiempo. Sí, sin embargo, es importante destacar que la belleza es subjetiva y depende del contexto cultural de las personas de cada individuo. Sin embargo, existen metodologías que distinguen lo que es bello de lo que no lo es. Está la teoría de la imitación, está la teoría formalista de la belleza, está la teoría de la experiencia estética, ¿no? Está la teoría de la naturaleza, ¿no? O sea, estas son distintas metodologías dentro de un marco estético que se rigen de principios metodológicos y parten de lo que son los fenómenos para llegar a causas concretas. Y bueno, yo diría que también deberíamos de subordinar y de entender que estas cosmovisiones también serían científicas, entendería yo. Esa sería mi crítica principal. Con esto cierro. Ya, listo. Te quedaban 15 segundos, o bueno, 20. Un ratito. Ya. Ahorita vas a poder comenzar, Carlos. Un segundo. Listo. Ahora, Carlos, tienes que responder a la introducción de Mateo. ¿Vale? Comenzamos en 3, 2, 1. Ya, puedes comenzar. Ya, el tema está en que justo yo creo que ya he respondido a esa introducción en mi introducción de manera inconsciente, pero claro, o sea, el tema está en eso, en mis críticas metafísicas a la definición de ciencia, porque esa definición se reduce mucho a lo empírico. Y claro, para saber a lo que llamamos ciencia hay que ver las bases que tenemos, porque, por ejemplo, ciencia neocantianamente, ¿sí? Es aquello que va en virtud de la epistemología postulada por Kant, o sea, de cómo el sujeto trascendental impone las categorías de la razón y las intuiciones puras a la materia caótica que nos otorga el noúmeno, esa forma platónica idealista que postula Kant. Entonces, claro, o sea, no importa tanto qué entendemos por ciencia, sino por qué lo entendemos, ¿sí? Porque, por ejemplo, en la filosofía de la ciencia kantiana, la cuántica no sería ciencia. ¿Pero por qué? Porque es una construcción nuestra y en tanto que todos los problemas cuánticos que nosotros observamos hoy en día y desde hace años son construcciones nuestras, cosas que nosotros le adjudicamos a la realidad. Por lo tanto, no sería riguroso en ese sentido. Por eso, por ejemplo, Bunge tiene razón al decir esto, pero claro, hay que ver más que todo las bases y no tanto las consecuencias, porque bueno, sería una falacia ad consequentiam, porque el valor de verdad se rige por el que siga las reglas generales del correcto pensar. Entonces, en ese sentido, yo simplemente creo que ahí lo dejaría porque, claro, yo entiendo que le adjudique una noción de ciencia, pero también uno tiene que ser consciente de lo que filosóficamente está aceptando, que en este caso sería un empirismo justamente lógico, humeano, que no tiene muchas bases. Entonces ahí quedaría. Dale, listo. Ahora vamos a pasar a una ronda en la que van a poder intercambiar argumentos rápidos entre ustedes
No hay un mínimo, incluso podrían hacerlo mediante preguntas, pero sí un máximo de 3 minutos. Así que de todas formas voy a seguir con el cronómetro para cuando decidan intervenir. Ahora Mateo lo que puede hacer es intervenir con una pregunta o con una refutación a lo que Carlos acaba de decir con un máximo de 3 minutos. Continuamos. Bien, yo de hecho quería responder una cosa que Carlos había dicho que había olvidado, pero puedo cerrar mi intervención con una pregunta. Entiendo que Carlos había dicho que yo quizás de alguna manera debería de probar mi empirismo o, digamos, mi cosmovisión inductivista o, digamos, la cosmovisión inductivista científica a través de la misma metodología científica. Bueno, eso sería, creo yo, un error tremendo, porque, a ver, primero hay que reconocer que yo no podría hacer eso, y creo que ningún filósofo de la ciencia abogaría porque se pueda hacer eso. El falsacionismo, que es una de las piedras angulares que sostienen la metodología científica, es construido no gracias a un ejercicio científico, es construido gracias a un ejercicio filosófico. Una cosmovisión falsacionista no es una cosmovisión construida gracias a la metodología científica, es una construcción gracias a una metodología epistemológica. Y un ejercicio epistemológico implica un contexto filosófico de debate. Por eso el Concilio de Viena fue lo que fue. El Círculo de Viena, perdón. Y entendería que yo no podría demostrar mi propio empirismo subordinado a una cosmovisión, a una metodología científica. Lo que más podría hacer es tratar de presuponer que existen determinados conocimientos, de que la realidad opera en términos consistentes y de que nosotros somos capaces a través de una metodología rigurosa poder obtener un conocimiento acertado de eso. Y de hecho los resultados están, y si nos subordinamos a una cosmovisión un poco más pragmática, bastantes éxitos que hemos tenido. Por favor, o sea, estamos comunicándonos por un celular gracias como fruto de lo que es la metodología científica. En ese sentido más pragmático, he de decir que por lo menos la metodología científica no solo que se ha ganado mi confianza, creo que en menor o mayor medida se ha ganado la confianza de todos, y he de decir que por lo menos a efectos prácticos o más pragmáticos tiene un impacto. Ahora bien, de si yo puedo quizás invocar una cosmovisión cientificista, de que yo puedo hablar de la realidad en términos ontológicos subordinándome a la ciencia, no, bueno, por lo menos yo personalmente no iría por ahí. Entiendo que haya gente que lo hace, pero yo por lo menos no elegiría recurrir a ese camino. Y quería hacerle una pregunta, por lo menos a Carlos, que es, bueno, por lo menos yo entiendo que la definición, por lo menos que Carlos ha traído a colación, yo la considero válida. O sea, yo no digo que no se puedan redefinir los conceptos, pero entiendo que redefinir los conceptos de esa forma trae consecuencias. Y las consecuencias serían que, bueno, no solamente el tomismo, sino otras cosmovisiones éticas o estéticas que antes no eran consideradas ciencias, han de ser consideradas científicas también. Me gustaría saber si él está de acuerdo con esto. ¿Listo? Carlos, te toca. Recuerda que máximo puedes hablar 3 minutos, pero no hay un mínimo de tiempo. No sé si es que se me escucha. Me puse los audífonos porque me comentaron que se escuchaba eco. ¿Se me escucha? No, yo te escucho muy bajo, no sé por qué. ¿Ahora? Sí, yo también. Ahora. Ahora sí. Ya voy a tener que comerme el micrófono. Bueno, Carlos, comienzas en 3, 2, 1. Ya. Bueno, primero iniciando que yo no he dicho que Mateo tiene que demostrar su empirismo desde su misma definición que ciencia, sino que lo que él tiene que hacer es demostrar filosóficamente. Puede ser, qué sé yo, por la explicación epistemológica del principio empirista de Hume, pero claro, tiene que tener una base metafísica empirista para demostrar su definición de ciencia desde esa filosofía de la ciencia, como yo he hecho al inicio. Segundo, para responder rápido, claro, o sea, no habría tantos problemas en que, por ejemplo, la ética o la estética sean científicas, porque siguen una metodología causal. Habría que ver qué corrientes específicamente se podrían llamar científicas, porque, por ejemplo, se menciona el utilitarismo y verdaderamente el utilitarismo no tiene una correlación causal porque esa causalidad que establece el utilitarismo no es objetiva, es completamente arbitraria. En ese caso yo diría que el utilitarismo no es científico, así como el sensocentrismo que postula una relación causal entre el bien y el mal según se sienta dolor en el agente o en el paciente. Entonces no hay una verdadera correlación entre un concepto fundamental y algo tan accidental como la operación de sentir dolor. Entonces habría que, claro, ver las corrientes, no tanto las disciplinas. Y bueno,
Por último, se ha dicho que la belleza es subjetiva. Obviamente esto habría que ver cómo se entiende belleza, en qué plan se la define, si belleza en un sentido nociológico, ontológico, etcétera. Pero bueno, yo no daría este tipo de afirmaciones. Pero bueno, creo que la pregunta ya les he respondido. Depende de la corriente, no depende de la disciplina. Habría que ver qué corrientes filosóficas son científicas y cuáles no. Por ejemplo, el esencialismo mereológico de ninguna manera es científico porque dice que la identidad ontológica, lo que somos, se pierde al perder una mínima parte. Si a mí me cortan un dedo, yo ya dejo de ser un ser humano. Pero eso es absurdo porque no se sigue, no hay correlación causal. Entonces ahí se responde que bueno, por lo mismo, la metodología máxima y fundamental es una metodología causal en donde haya un vínculo causal entre los elementos causales. Luego, los otros agregados metodológicos le van a ser propios según el objeto que estudien. Por ejemplo, no es lo mismo el objeto formal o la metodología de la psicología que sí, o de la sociología, pero porque no estudian lo mismo, pero de base utilizan, por ejemplo, la causalidad y demás principios filosóficos generales. Ahí quedaría. Perfecto. Te toca un segundo, voy a poner pausa. Ahora te toca Mateo. Ya sabes, un máximo de 3 minutos. Puedes comenzar en 3, 2, 1. Va. Bien, creo que por lo menos como he interpretado yo la pregunta de Carlos, creo que no ha sido distinta a cómo fue la primera vez que me la formuló. Yo voy a seguir sosteniendo de que, y de hecho se lo reconozco, yo no te puedo demostrar que el falsacionismo es verdad remitiéndome a una metodología falsacionista. Creo que eso sería tan ridículo como si te pidiese a vos que probases tu tomismo, demostrar que el tomismo es verdad en sí mismo, otra vez utilizando la verdad y, o sea, abordando la noción del tomismo, subordinándote propiamente a una metodología tomista. O sea, vos podrías con el tomismo demostrarme que el tomismo es verdad. Eso ya es una petición de principios lógicos. Todo sistema lógico que quiera invocar, y de hecho te lo digo como profesor de matemáticas, incluso las matemáticas parten de axiomas lógicos que no pueden ser demostrados en sí mismos. Sin embargo, hacemos el ejercicio de tomarlos como verídicos porque los tachamos de evidentes. En ese sentido, construimos algo a partir de lo cual partir. En ese sentido, yo no puedo demostrarte los axiomas lógicos con el sistema lógico matemático. No podría hacerlo. En ese mismo sentido, los principios por los que se sostiene el tomismo, o cualquier cosmovisión ética, o cualquier cosmovisión estética, o las mismas matemáticas, o la misma metodología científica, no puede ser probada por su propio esquema lógico. Eso sería no tener en cuenta lo que es la noción de axioma. Es por eso que habría que por lo menos entender qué es lo que estamos pidiendo, y si vos me lo pedís directamente, yo te contestaré con un honesto no. No puedo hacerlo. Entonces, yo por lo menos lo que hago es remitirme al pragmatismo en el sentido de que es en pos de lo que siento. Yo sí siento cosas a mi alrededor en pos de, bueno, no sé si una metodología es correcta o no, pero hay cosas que siento que a mí me hacen sentir muy bien. Hay cosas que siento en pos de que, bueno, hay un celular que funciona, hay un celular que me permite a mí comunicarme con una persona del otro lado. Independientemente de la metodología o de los axiomas que tenga que aceptar para asumir que realmente estoy teniendo una conversación con vos, yo creo que más allá de eso, a nivel práctico, podemos ver resultados claros. Si tengo que subordinarme a determinados axiomas y admitir que no los puedo demostrar dentro de sí mismos, bueno, eso es un precio que estoy dispuesto a pagar. Pero jamás podría demostrarte que el empirismo es verdad utilizando mi empirismo o que la ciencia es verdad utilizando la ciencia, y dudo mucho que se pueda demostrar que el tomismo es verdad utilizando el propio tomismo. Por eso, nada, simplemente quiero marcar un marco más general acerca de lo que es el ejercicio filosófico. Perfecto. Carlos, ya sabes, máximo 3 minutos. 3, 2, 1, va. Dale, pero a la próxima acércate más al micrófono. Ya. Bueno, primero, yo voy a volver a aclarar y creo que aquí me he dejado mal entender, si no, quiero que lo aclaren en los comentarios. Yo no he dicho que Mateo haga una falacia circular de yo voy a demostrar mi postura empirista positivista usando mi postura empirista positivista como ya verdadera. Claro, es una falacia de petición de principio, pero lo que yo digo es que le haga una demostración. O sea, demostrar de forma básica y general es partir de algo sin suponer justamente el objeto demostrativo, como yo he hecho. Yo he hecho una reducción absurda de un problema de Hume, no de una cuestión del tomismo, ¿sí? De así se puede demostrar, por ejemplo, la sustancia y el accidente, por ejemplo, con las críticas de Hume.
No estoy partiendo de la misma noción tomista de la sustancia y el accidente. Estoy partiendo de una negación de la sustancia en este caso. Y para concluir la real existencia de la sustancia en cuanto lo postula el tomismo. Eso creo que ha quedado claro. Si no, por favor, que alguien lo aclare en los comentarios. O sea, yo no digo que que él tenga que dar vueltas, sino que él tenga que partir de algo para llegar a lo que él dice. Bueno, después he entendido como que él intentó dar una especie de justificación apelando al pragmatismo, según lo que siente. Bueno, pero eso no es nada riguroso, porque una persona te puede decir, bueno, yo siento que, por ejemplo, el sensocentrismo es verdad más allá de las razones filosóficas que éste posee. Bueno, pero eso no dice nada. De hecho, es una falacia, porque no se sigue el valor de verdad de lo que uno sienta a que eso sea verdadero. Se sigue que eso sea verdad según que siga las correctas reglas del correcto pensar. En ese sentido, creo que eso ya quedó claro. Y bueno, que yo justamente postulo toda una metodología causal general sobre esta misma definición de ciencia y que bueno, eh, que uno debe demostrar las bases que uno dice. Por ejemplo, he citado a Hume. La distinción que utiliza Mateo de ciencia fáctica a ciencia formal viene de Hume. Hume hace críticas metafísicas a lo que se llamaba conocimiento en ese momento. Lo que estoy usando yo, claro. Y bueno, él lo que tiene que hacer es justamente eso, o sea, retomar esas críticas y utilizarlas, mejorarlas para demostrar su postura. Porque toda proposición que demos tiene una base metafísica mínimo. No es que aceptamos todo como si fuese autoevidente porque nos conviene. Eso no es muy riguroso de mi parte. Eso que he venido del cartesianismo no es nada riguroso. Y bueno, nada, ahí quedaría. Dale. Esta es la última ronda antes de llegar a las conclusiones. Así que si es que tienen alguna cuestión con respecto a el argumento de su contertulio, pues vayan considerándolo. Hasta ahora voy recopilando 2 preguntas. Chicos, si es que quieren dejarle preguntas a los exponentes, coméntenlo por favor. Mateo, disculpa, puedes comenzar en 3, 2, 1, ya. Bien, no, de vuelta, aquí creo que estamos volviendo a lo mismo, o sea, me estás preguntando, o sea, si el debate es si el tomismo es ciencia o no, yo ya traje a colación la definición precisa construida por el Círculo de Viena y claramente el tomismo en ese sentido no es ciencia. Y estoy de acuerdo que la definición, la redefinición que Carlos trajo a colación en ese sentido el tomismo sería ciencia, pero hay varias otras cosas que también han de ser también consideradas científicas, que, bajo la definición del Círculo de Viena, no son consideradas científicas porque no cumplen los principios falsacionistas. Si ahora Carlos quiere preguntarme a mí qué es lo que sostiene mi propia cosmovisión filosófica, bueno, yo tengo que hablar de, si él quiere que yo hable de esos presupuestos que ocurren en toda cosmovisión filosófica o lógica parte de principios lógicos que se tienen que dar por evidentes. O sea, yo no te puedo demostrar el principio de no contradicción sin caer a la lógica. Lo más que te puedo decir es que el principio de no contradicción es un axioma del cual la lógica parte. ¿Y por qué? Porque es evidente en todos los fenómenos que nos rodean. Un ente es idéntico a sí mismo, en el mismo lugar y en el mismo sentido. Esa es la evidencia que te podría dar, pero está claro que es evidente que utilizando la propia lógica, utilizando el propio esquema lógico, eso es un axioma, no es demostrable en sí mismo. Entonces, tomando esto en cuenta, ¿bajo qué principios parto yo? Yo parto de que, por lo menos para sostener un falsacionismo positivista, parto de que existe una realidad allá afuera, de que esa realidad es cognoscible y de que se manifiesta de manera empírica consistente, y de que existe una metodología que permite conocer de manera efectiva cuáles son esos principios y esos mecanismos. Y yo, si quieres, te puedo, citar muchísimos experimentos donde se utiliza la metodología científica, en las cuales hay una correspondencia entre las hipótesis científicas y las observaciones empíricas, y ahí se terminan de constatar como teorías científicas. Eso es una cosa que cualquiera podría comprobar y entender si asumen por lo menos cuáles son los principios falsacionistas, que es por lo que se rige la metodología científica moderna. Y te lo podría comprobar. O sea, de hecho, bastaría con ver cualquier paper científico y ver cómo la explicación teórica se corresponde, y de hecho de manera predictiva, con las observaciones. No sé, sea la teoría del Big Bang, la teoría atómica, la teoría de placas tectónicas, la teoría de la evolución, cientos y cientos de teorías que han sido constatadas.
Y bueno, si el debate va a cambiar, si el enfoque del debate ya no va a ser si el tomismo es ciencia o no, sino qué es lo que sostiene o qué buenas razones hay para creer en la metodología científica, bueno, yo sostendría eso. O sea, podría traer a colación ese tipo de argumentación. A ver, pongo pausa. Con esto cierro. Carlos, comienzas en 3, 2, 1, va. Bueno, vuelvo a lo mismo, y es que, por ejemplo, Mateo dice la definición positivista, dice que el tomismo no es ciencia. Bueno, claro, lo dice, así como mi definición, que es más exacta, porque así como tal no lo define Aquino ni Aristóteles, justamente también dice lo contrario. Pero aquí no está en quedar en el mero hecho de quién lo dice o qué dice, sino en demostrar lo que dice. Yo he dado esa demostración a favor de lo que se llama inducción completa, porque al demostrar que hay una relación directa entre lo particular y necesario, entonces yo demuestro el tomismo, demuestro que esa división positivista materialista, que por ejemplo la sostenía Lakatos, Bunge y demás filósofos de la ciencia hasta hoy en día, es falsa. Por lo tanto, no se puede utilizar esa categorización de ciencia ni esa definición de ciencia, ¿sí? Entonces, por eso, o sea, yo te pedía que me des bases metafísicas de tu definición que vos te adjudicas al Círculo de Viena. Perfecto. Ahora tendrías que demostrar las bases metafísicas de ese empirismo escéptico que justamente te adjudicas. No simplemente decirme que el Círculo de Viena dice que el tomismo no es ciencia. Bueno, luego sigue con lo mismo de decir que habría varias cosas, porque estoy leyendo aquí, anotado, hay varias cosas que serían ciencia. Bueno, claro, habría cosas que serían ciencia dentro de una corriente que sería científica, ya sea filosófica, natural, social, económica, histórica, etcétera. En ese sentido, no importa esas consecuencias, sino que importa si esas corrientes son científicas o no. Por ejemplo, vuelvo a lo mismo, la estética es ciencia, ¿sí? Ahora, ¿qué corriente estética? Si el subjetivismo, el ontologismo, el neuroesteticismo es una corriente científica, bueno, eso lo van a discutir dentro de la estética, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, las consecuencias no dicen nada sobre el valor de verdad, porque es una falacia ad consequentiam. Y bueno, en nada, quedaría eso, que él me explique las bases metafísicas de por qué él cree lo que cree y no tanto que él lo asume porque sí, porque no es nada racional. Porque el tema es, el tomismo es ciencia, él dice que no. Bien, ¿cómo él demuestra la filosofía de la ciencia que él ha expuesto? No me interesa tanto que la explique, sino que la demuestre. Ahí quedaría. Ya, está bien. Has utilizado el poderosísimo ¿por qué crees lo que crees? Bueno, chicos, nos vamos a las conclusiones. A las conclusiones, cada uno va a tener... vamos a darles 3 minutos a cada uno porque hasta ahora han estado argumentando en un promedio de 2 a 3 minutos. Así que van a tener 3 minutos cada uno para dar sus conclusiones. ¿Quién de los dos desea comenzar con su conclusión? O continuamos como íbamos, que era comenzaba Mateo y continuaba Carlos. Continuamos, creo, ¿no? Ah, Mateo, sí, por supuesto. Por favor. Listo. Bueno, respondiendo un poquito a Carlos y haciendo las conclusiones, claro, él me pide cuáles son las bases lógicas que sostienen justamente mi cosmovisión, es decir, mis principios metafísicos. Bueno, los principios metafísicos son en esencia principios lógicos, son en esencia bases lógicas, como ocurre en toda cosmovisión filosófica, que irremediablemente, en menor o en mayor medida, se han de presuponer. Pero una vez presupuestos, ¿qué implica? ¿Qué consecuencias implican presuponer los presupuestos de la metodología científica en pos de lo que observamos de manera empírica en la realidad? Implica que hay una correlación, implica que hay una manera consistente en la cual la realidad opera y nos afecta. Y eso es demostrable. Cuando el falsacionismo está bien asentado, hay cosas que yo te puedo demostrar que son falsas y que son verdaderas porque cumplen, se rigen con esos criterios. Eso es lo que yo puedo hacer. Si yo me pusiese quizás tan a la ofensiva como vos estás haciendo, yo estaría aquí quizás, y probablemente esté hasta el día en que me muera, demostrándote cuáles son los principios metafísicos que sostienen tu tomismo y pidiéndome que los demuestres sin que caigas en algún tipo de presupuesto. Y la realidad es que es imposible no caer en algún tipo de presupuesto.
Es por eso que no me enfocaría por ese lado, porque estamos hablando de filosofía. En ese sentido, no estamos hablando de otra cosa más. Y si es filosofía y si es una subordinación a una determinada cosmovisión filosófica, no hay otra que no caer irremediablemente en un presupuesto. Hasta la lógica de per se tiene presupuestos. Entonces, pedírmelos que los demuestres es un absurdo. Por eso yo no voy a jugar esa carta y yo podría estar aquí años preguntándote cuáles son los principios metafísicos, que me los demuestres, que sostengan tu tomismo, y muy probablemente no vas a poder hacerlo. Entonces, yo lo que quiero tratar de hacer es de tomar ese enfoque, tomar una humildad epistémica, tratar de darle al axioma su carácter de axioma, porque es así, y tratar de ver cuáles son las consecuencias de suscribirse a una metodología científica o a una metodología atomista. Claramente son distintas. Yo jamás me atrevería a llamar al tomismo como ciencia porque tiene principios metodológicos distintos y no hay nada dogmático en la ciencia, no existe ninguna visualización negativa ninguna guía negativa de lo que la ciencia diga, hey, por acá no vayas, siempre y cuando las evidencias empíricas consistentes respalden una determinada hipótesis científica, eso siempre se va a poder constatar y siempre se va a poder modificar. Y quiero cerrar un poco con lo que es la inducción completa. Perdón, pero el decir que puedes utilizar la inducción completa para llegar a algún tipo de conclusión, bueno, la inducción es de per se incompleta, o sea, no existe algo así como la inducción completa a menos que abordes criterios arbitrarios. La inducción completa no existe, todo tipo de inducción es incompleta. Lo único que podríamos decir que es completo son las deducciones una vez los términos analíticos están bien definidos. En ese sentido, yo no puedo demostrarte de manera ontológica nada con la metodología científica, porque toda metodología científica parte de la inducción. Es por eso que se rige por un principio falsacionista. Y son las mejores explicaciones que tenemos a día de hoy hasta que haya evidencia que las refute. Operando en términos de eso, bueno, hemos obtenido el tipo de sociedad que tenemos, que bastante bien está. Por lo menos en términos tecnológicos. Y siempre vamos avanzando. Bueno, yo ahora que me acabo de comprar una mejor gráfica. Y con esto cierro. Dale, listo. Carlos, Perfecto. comienzas en 3, 2, 1, ya. Bien, bueno, entonces, un poco respondiéndole al profe, bueno, él está haciendo una falacia hombre de paja porque se nota que él desconoce el término de inducción completa. Él está presuponiendo la definición de Hume de inducción como el razonamiento que parte de algo de la experiencia y como es el propio de la experiencia, justamente se concluye con probabilidad. Pero justamente eso presupone el problema de la inducción, cosa que yo he refutado a medias, sintéticamente, pero él lo está asumiendo, él está cayendo en una falacia de petición de principio y está evadiendo justamente el problema de asumir esa noción de inducción. Porque te cuento, Mateo, esa definición de inducción completa ya la utilizaba Aristóteles. Por eso, inducción, inducir, es entrar en el universal mediante rasgos particulares. No es arbitrario, es simplemente que desconoces, en este caso, de cómo se da el proceso de la inducción a lo largo de la historia. Porque primero era el dominante de lo que como tal es inducción, que es partir de lo particular para llegar a lo universal, cosa que se explica de la manera que más o menos he explicado, y luego llega Hume con su problema de la inducción, y por eso definimos así inducción, pero lo definimos por, digamos, una influencia, una moda intelectual, no porque nos preguntemos, ¿y Hume tenía realmente razón? Y no, verdaderamente no. En ese sentido, claro, él no me ha demostrado sus bases de ciencia, de lo que él llama ciencia. Yo no he dicho que demuestres cada presupuesto, sino que demuestres la definición con bases metafísicas, como ya acabo de hacer. Sobre que yo supuestamente que yo no puedo explicar cada base del tomismo. Bueno, yo no sé con qué conocimiento sobre tomismo él me va a decir que yo no voy a poder hacer algo que justamente yo me especializo en hacer. Precisamente en mi libro estoy abordando cada doctrina, 7 doctrinas principales del tomismo y les explico, ¿sí? Es verdad que no se puede demostrar en el sentido de partir sin suponer el objeto de demostración para no caer en una falacia de petición de principio, pero como bien indica Aristóteles por ahí del libro cuarto de la Metafísica, capítulo 5, refutando a los relativistas que niegan el principio de no contradicción, él dice que se puede dar una demostración refutativa. ¿Esto qué quiere decir? Yo demuestro el principio de no contradicción no suponiendo ya desde un punto de partida que el principio de no contradicción no es algo demostrado, sino que yo supongo desde mi punto de partida que mi contrincante tiene razón, lo que hoy se conoce como reducción al absurdo.
Y por eso mi objeto de demostración es explicarle a mi contrincante, refutándolo, que la negación del principio de no contradicción es caer en un absurdo. Por eso no es una demostración tal cual en el sentido estricto, pero es una reducción al absurdo, porque las reducciones al absurdo o las demostraciones refutativas demuestran que la negación o aceptación hipotética terminan en esto. Por eso no tenemos otra razón más que aceptar, por ejemplo, el principio de no contradicción, el de identidad, etcétera. Entonces, mi conclusión ha sido que ha sido muy interesante, sí, ha sido que él me explique los pasos metodológicos de la definición positivista de ciencia, pero él no me ha demostrado las bases y lo único que me ha apelado es que precisamente yo no voy a poder razonar sin presupuestos, cuando yo nunca he dicho eso ni he dado a entender eso. Obviamente van a haber presupuestos fundamentales que no los voy a poder negar, como yo negaría, por ejemplo, que la causalidad no es objetiva, ¿sí? Pero eso no es lo que yo quiero dar a entender y yo creo que a lo largo de toda esta hora ha quedado claro. Así que bueno, muchas gracias Ángel por no moderar y bueno, gracias Mateo por Dale, participar. dale, pero chicos, todavía no ha terminado porque en los comentarios nos han dejado dos preguntitas, una para cada uno, antes de que terminemos, ¿no? Así que voy a proceder a leérselas para que ustedes respondan. La primera pregunta sería para Carlos, que dice, ¿cuáles serían las consecuencias positivas o negativas de usar tu definición? Bueno, eso ya también lo había explicado y es que las consecuencias positivas primero sería dejar atrás ese modernismo filosófico que no tiene ninguna base, porque todo el modernismo se basa en un relativismo y en un intento de separar lo necesario y particular. Bueno, justamente sería retomar la verdadera filosofía, que en este caso sería una filosofía de índole escolástica. Sí, porque la más completa, más sistemática y consecuencias negativas no habría ninguna. Obviamente, si uno ya presupone mediante una falacia de petición de principio que la definición positivista de ciencia o la definición kantiana de ciencia, como ya me pasó varias veces, es verdadera, bueno, eso ya sería caer en un error. Es como que yo, siendo tomista, vaya con un teísta neoclásico y le diga, ah, pero aceptar a tu Dios compuesto, que muta, ya sería de por sí una gran consecuencia, pero eso lo asumo diciendo que soy tomista. Entonces no hay honestidad intelectual ahí. Entonces esa sería mi respuesta. Dale, ahora una pregunta para el profe que dice, ¿consideras que el tomismo no está sometido a una metodología de la demostración? La pregunta. A una metodología de la demostración. Es interesante la palabra con la que termina. A ver, una metodología el tomismo tiene, eso está bastante claro. O sea, existe una metodología. Yo simplemente lo que critico es que hay distinciones claras entre lo que es la metodología científica moderna y la metodología tomista. Si se puede demostrar algo, bueno, eso justamente es una pregunta complicada porque hay que definir lo que significa demostrar. Y no es lo mismo demostrar en un contexto tomista que en un contexto científico, que en un contexto kantiano, nihilista, lógico. Bueno, ya depende lo que signifique demostrar. ¿Qué significa demostrar? Si hablamos de demostrar, no sé, en términos científicos, o sea, si secuestramos lo que significa demostrar en términos científicos y lo queremos pegar con pegatina en una metodología atomista, yo te diré que no podés demostrar ciertas cosas defendidas por el tomismo, que el tomismo sostiene que ha demostrado, y lo querés pintar como si de algo científico se tratase. No, porque eso, o sea, sería injusto hacer eso porque básicamente la metodología atomista no es la metodología científica. Y viceversa. Y viceversa, o sea, yo quiero ser justo, o sea, quiero tratar de entender que son metodologías distintas y que hay que entender lo que significa demostrar. Hay que entender lo que significa demostrar. ¿Es una demostración lógica? ¿Es una demostración deductiva, inductiva, que parte de la observación o que parte de una cierta interpretación de textos escolásticos? O sea, depende de lo que signifique demostrar. Solo quiero aclarar eso. Por lo menos demostrar, y con esto cierro, demostrar para una cosmovisión tomista no es lo mismo demostrar que demostrar para una cosmovisión científica. Genial. Bueno chicos, ha sido la verdad un debate que me ha sorprendido más de lo que imaginaba. Más bien quería pedirle el permiso a los dos para subir este debate a mi canal de YouTube titulado La Biblioteca de un Polímata. Evidentemente, si es que me dan su aprobación, no creo que tengan problema en que coloque sus
redes sociales también, para que quienes vean el video pues vayan a seguirlos, ¿no? La verdad que para mí el debate estuvo genial, estuvo interesante. Creo que incluso podríamos dar a una segunda parte y ya yéndonos hacia esas otras preguntas que dejó Mateo también al final con respecto a las teorías de verdad, que recordemos que las ciencias fácticas o naturales utilizan, ¿no?, la teoría de verdad por evidencia, etcétera. Yo la verdad que he quedado encantado y me supongo que las 27 personas que nos han estado viendo toda esta hora también, así que si es que me dan su permiso, lo subo a mi canal de YouTube y dejo sus redes sociales abajo para que los puedan seguir. ¿Qué me dicen los dos, chicos? Está bien, no tengo problema. Sí, no, me encantaría, estaría honrado y ha sido un verdadero placer ser partícipe de esta charla. La verdad, muy fructífera. Me gustó el ambiente. Sí, yo también. La verdad que me quedé encantado porque yo consideraba que se iban a ir más por el problema de que la palabra ciencia puede ser bisémica, ¿no? Y puede entenderse de diferentes formas, pero lo han abordado desde sus principios fundamentales, cómo es que podemos determinar que algo es una ciencia o que algo no es una ciencia. Se han ido hasta la historia de la metodología científica con el Círculo de Viena, incluso han citado a Lácatos, si es que no me equivoco, ¿no? Lácatos tenía una frase bien interesante que decía: toda teoría nace refutada y que también muere refutada, y es bien interesante. Entonces, chicos, creo que incluso podría dar para una segunda parte. La verdad, a los que han estado intentando subir, discúlpenme que no los haya dejado subir, pero este debate tenía programado un tiempo de máximo 1 hora y media. Nos hemos ahorrado unos 10-15 minutos que, si es que gustan, lo podríamos utilizar para conversar unos 10-15 minutos. Y pues bueno, de ahí cerramos y yo estaría subiendo este debate a mi canal de YouTube para mañana temprano a más tardar, para descargarlo y todo eso, ¿no? Entonces, muy agradecido con ustedes. Sus dos posturas me han parecido muy buenas, con buenos argumentos. Y pues bueno, muchas gracias a los que nos han estado acompañando también.